Una carta con promesa de hogar. Terminó rompiéndose en la plataforma de una estación. Nadie en San Lucero imaginó que un «eres demasiado tímida» podía pesar más que una valija llena de ropa, más que un viaje de 3 días, más que las oraciones murmuradas en la penumbra de un vagón. Sin embargo, allí, bajo el sol que rajaba la tierra y el reloj de hierro que marcaba la hora con un tic-tac severo, una joven fue rechazada como si la palabra prometida fuera polvo y nada más. El tren exhaló vapor y silencio a la vez. La gente curiosa se apartó apenas lo necesario para que la muchacha con vestido azul pálido bajara con un bolso de lona y una caja donde tintineaba, frágil, una taza de porcelana. Tenía el pelo recogido con una cinta y los ojos grandes, demasiado grandes para ocultar la incertidumbre. Nadie sabía su nombre, pero algunos habían oído decir que venía por carta, que había sido elegida por un hombre que no quería otra vez jugar a la ruleta del amor en bailes ni ferias, sino comprar certezas a punta de tinta. «Ahí está», dijo una mujer gorda con delantal señalando. «La correspondencia de Julián Mercado». Julián Mercado, capataz de media comarca, bigote erguido y botas relucientes, avanzó entre la gente. Tenía un pañuelo rojo al cuello y un sombrero que inclinó apenas por cortesía. Ella, al verlo, apretó la caja de la taza como quien sostiene lo único que no se puede romper. «¿Eres Dolores?», preguntó él, alto, con una voz que quería sonar amable. La muchacha asintió. No dijo palabra. Abrió la boca y el aire pareció encogérsele en la garganta. «¿Sabes hablar, Alma?», preguntó Julián, ladeando el rostro, porque por carta parecías muy conversadora. Ella tragó saliva. Los ojos le brincaron de los labios de él a las botas, como si la lengua estuviera escondida entre el cuero y el polvo. Apenas salió un hilo de voz. «Sí, señor». La gente, más curiosa que compasiva, se acercó un paso. «Di mi nombre». Julián sonrió, impaciente. «Aversión». Ella respiró. Los dedos se le pusieron blancos alrededor de la caja. Su voz se quebró. Y no pudo. Fue como si la estación entera contuviera el aliento. El reloj no. El reloj siguió con su tiranía. El capataz alzó las cejas, miró alrededor y se acomodó el pañuelo. «Te dije que era tímida», susurró una mujer a otra. «Me lo contó la de la pensión donde se quedará. Tímida, sin más». Julián se quitó el sombrero, se lo volvió a poner y soltó una risa breve, cortante. «No puedo con esto», murmuró, lo bastante alto para que todos oyeran. «Necesito una esposa que hable cuando hay que hablar, que pida al proveedor, que ordene a la gente, que cante a los niños si los hay. No voy a cargar con una sombra». Se dio la vuelta con la misma rapidez con la que uno cierra una puerta para que no entre el viento. La muchacha hizo ademán de ir detrás. Tropezó con su propio vestido y el bolso cayó, derramando una muda y una libreta con elástico. La caja de la taza quedó intacta. Un hombre la recogió y se la alcanzó. «Tómala». Su voz era grave, pausada, como si cada palabra pasara por un tamiz de paciencia. Era un hombre de manos grandes, piel tostada y ojos de un color difícil de nombrar, gris con un destello de verde si la luz les daba de lado. Llevaba una camisa limpia, aunque gastada en las mangas, y una cuerda al hombro. Tenía aspecto de quien no necesitaba alzar la voz para que se le escuchara. Nadie lo presentó, pero muchos en la estación lo reconocieron con un murmullo. Mateo Rivas, el granjero que trabajaba una franja de tierra junto al arroyo del Jacal de los Álamos, el mismo al que, hacía años, le habían arrebatado más vacas que domingos tenía el año, y que, sin embargo, nunca había respondido con violencia ni fuete. Decían que le hablaba a los animales como quien aconseja a un amigo. «Perdón», susurró la muchacha, con los ojos clavados en la caja. «No tienes que pedirme perdón». Mateo le sostuvo el bolso sin invadirla. «¿Tienes dónde ir?». Ella negó, apenas. La estación de pronto fue un desierto.
Las miradas ajenas eran piedras. Mateo se llevó el sombrero al pecho a modo de saludo digno. «Si quieres, puedes venir al rancho unas semanas», lo dijo sin teatralidades. «Tengo gallinas que se asustan con nada. Necesitan una voz suave, no una campana de misa. Y tengo una casa con una mesa grande donde sobra un asiento. Quédate hasta que decidas qué hacer». «No, no quiero ser carga». «No eres un saco de harina», sonrió apenas. «Y si decides irte, te compro el pasaje de regreso». Palabra. A su espalda, Julián Mercado ya desaparecía por la calle principal, dejando un hilo de orgullo que se evaporaba con el calor. La muchacha dudó, miró a Mateo, miró la caja donde tintineaba la promesa rota. Entonces asintió. Y fue así como la timidez fue subiendo al carro de un hombre que no estaba acostumbrado a levantar cosas que no fueran herramientas o crías de cabra. El camino al rancho fue un tratado silencioso. El polvo se levantaba en espirales pequeñas, el sol izaba la tarde por encima de los mezquites, y Mateo, cada tanto, señalaba el horizonte. Allá, cuando llueve, el arroyo se vuelve espejo, y allá, ese manchón de tierra negra es donde planté calabazas el año pasado. Dieron gordas como bebés. La miraba de reojo, midiendo el peso de sus respuestas. Ella solo asentía. Cada asentimiento era una sílaba que no se atrevía a nacer. En la casa, la cocina olía a pan del día anterior y a café demasiado fuerte. Mateo le indicó una habitación sencilla con una cama ancha y una manta tejida con rombos. Sobre la mesa puso una jarra con agua y un plato de barro. «No sé cómo te llamas», dijo, ya al final, como pidiendo permiso. «No me contestes si no quieres. Igual prepararé la cena». La muchacha abrió la boca y cerró los ojos, como si al cerrarlos la palabra pudiera salir sin vergüenza. «Dolores», consiguió decir al fin, en un susurro que fue menos miedo que vértigo. «Me llamo Dolores». Mateo no repitió su nombre. No lo dijo en voz alta para acostumbrarlo al aire. Solo inclinó la cabeza con una sonrisa. «Bienvenida, Dolores». Los primeros días fueron un aprendizaje al revés, no de hacer, sino de dejar de apretar. Mateo le hablaba a Dolores sin preguntas que sonaran a interrogatorio, sin silencios que sonaran a reproche. A veces le contaba anécdotas de las gallinas, la rubia que cruzaba el patio sin mirar a nadie, la negra que era capaz de empujar con el pico la puerta del granero si alguien se descuidaba. A veces le leía en voz alta un recorte viejo de periódico con noticias que ya no importaban a nadie. «No tienes que contestar», le decía. «Solo escucha cómo suenan las palabras cuando no te piden nada». Una tarde, mientras barrían la galería, Dolores miró a Mateo y se atrevió a hilar una frase completa. «En el tren leí su nombre en un saco de harina. Rivas. Pensé que el apellido venía conmigo antes de conocerlo. Tal vez era una señal de que ibas a encontrarte con una mesa y con pan», respondió él, frotándose la nuca con una timidez que no era menor que la de ella. «A veces las señales son así, sencillas, y uno las complica». Dolores bajó la vista y sonrió con una gratitud tan pura que a Mateo se le apretó algo en el pecho. En el pueblo, por supuesto, la lengua de la gente no dormía. Rivas se la llevó. Julián tenía razón. La chica no habla nada. Dicen que la trajo por caridad. Dicen que la trajo por y las frases se quedaban flotando como pañuelos sin dueño, hasta que alguien las recogía para añadirles una puntada más. Mateo no discutía con nadie. Iba al almacén, pagaba de contado, volvía con harina, sal y unas manzanas para hacer compota. Dolores, desde el carro, aprendía a contar en voz baja las bolsas y a nombrar las cosas como quien las acaricia. Harina. Su voz salía cada vez menos quebrada. «Sal, manzanas». «Exacto», decía Mateo, y sus ojos parecían decir «bravo», sin hacer ruido. Una noche de luna, cuando el patio era una sábana de luz y los grillos cantaban como si tuvieran prisa, Mateo dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera. «Es para ti». Se la acercó.
Nada grande. Abre. Dolores levantó la tapa y encontró, acomodada sobre un trozo de tela, una campanilla de bronce con una cuerda fina. «Para la hora de la comida», dijo él. «Si alguna vez yo estoy en el corral y tú quieres que vuelva, la haces sonar. No hace falta gritar». Dolores tomó la campanilla como se toma la mano de alguien que se ofrece a caminar al mismo paso. La acercó al oído. Dejó que el metal rozara el aire. No sonó. No hacía falta. Mateo la vio apretar los labios con una ternura nueva, todavía tímida, pero reconocible como una brasa. Fue entonces, cuando ambos parecían encontrar un ritmo, que la historia, como suelen hacer las historias cuando se resisten a ser una llanura, se torció, o, mejor dicho, mostró el recodo que venía ocultando. Ocurrió en el mercado, un sábado. Dolores, pegada al carro, escuchó sin mirar que dos hombres bromeaban sobre las novias por carta. «El capataz de las lomas quiso una que supiera leer», dijo uno. «Pero al final, la que le llegó ni hablar podía. La culpa fue del que le escribió las cartas», rió el otro. «Le puso tanta azúcar que la mazorca se le volvió palito amargo en la boca». «¿Y quién le escribió? ¿No sabes?» «Dicen que fue Rivas. Escribe bonito, dicen. Él le ponía los giros lindos, porque el capataz solo sabe pedir y mandar». La sangre le zumbó a Dolores en los oídos. Garró la caja de manzanas con fuerza absurda. El mundo se le volvió tambores. Esa tarde, cuando el sol ya había mudado la luz a cobre y los álamos hacían sombras en el patio, Dolores salió con la campanilla en la mano. Mateo, sentado en el escalón, engrasaba una pieza del arado. Ella se detuvo frente a él. Él alzó la mirada y supo de inmediato que algo había cambiado. No en los ojos de ella, que seguían siendo grandes, sino en el modo en que lo miraban. No desde abajo, no desde adentro, sino de frente. «¿Fuiste tú?», preguntó Dolores, y la pregunta, aunque breve, no fue susurro. «¿Fuiste tú quien escribió las cartas?». Mateo apartó el arado, dejó el trapo en el suelo y se quedó quieto. No fingió sorpresa. No dijo: «¿Qué cartas?». La verdad que había llevado meses enterrada en un rincón de su pecho, pidió salida sin adornos. «Fui yo», dijo. Dolores apretó la campanilla. El bronce, sin querer, sonó una vez, y el sonido pareció partir en dos la tarde. Mateo respiró hondo. Julián me pidió que le sirviera de pluma. Él dictaba y yo ponía en orden. Al principio, copiaba sus frases. Después, cerró los ojos un instante y volvió a abrirlos. Después añadí cosas que no me dictaba, palabras que no eran suyas. Nació sin que yo lo buscara. Te hablé de la luna sobre el arroyo, de cómo el maíz se dobla en agosto, de que una casa se vuelve casa cuando alguien pone una taza en la mesa. Eso no lo dijo él, lo dije yo, y estuvo mal, lo sé. Dolores, que había llegado a ese patio con el peso de una humillación, sintió irse al cielo un rebaño de sensaciones imposibles de nombrar. La rabia le punzó el pecho, sí, pero había, encima, como una capa de reconocimiento. Las cartas que la sostuvieron en el vagón, las frases con que había dormido hecha ovillo bajo un cielo que no conocía, habían venido de la voz del hombre que ahora tenía delante. ¿Engaño? ¿Confesión? ¿Ambas? ¿Por qué no me lo dijiste el primer día? Su voz era nueva, limpia, como si por fin se hubiera encontrado a sí misma. Podía haber vuelto. «Porque no supe cómo decirlo sin que sonara a trampa», respondió él. «Y porque vi cómo te dejaba el tren en medio del polvo, y cómo te dejaban las miradas en medio de la nada. Y pensé que lo primero era que tuvieras un lugar donde apoyar los pies. Luego te lo hubiera dicho. He estado buscándole el modo, pero no hay modo bonito de confesar una cobardía». «¿Cobardía?» «Sí». Mateo se llevó la mano al pecho, como quien reconoce un nudo. Tener voz y usarla detrás de otro es cobardía. No escribirte también lo fue. Dejar que te bajaras del tren sin un nombre firme con el que sostenerte, también. Dolores bajó la campanilla. El bronce dejó de temblar.
En las cartas decías que una mujer no es una sombra, habló ella, muy despacio, que una mujer es la luz con que la casa aprende a ser casa. Eso me lo creí. Porque es verdad, dijo Mateo, y no necesitaba yo escribirlo para que lo fuera. Pero lo escribí, y te pido perdón. Hubo un silencio largo. No era el silencio de la vergüenza de la estación. Era uno distinto, lleno de cosas que ordenarse. El viento empujó una hoja seca por la galería. Un gallo cantó fuera de lugar, como si el reloj interno de su cuerpo estuviera confundido. Finalmente, Dolores tomó aire. No me gusta que me escondan cosas. La frase le dio a su propia boca la satisfacción de ocupar su sitio. No quiero ser carga ni caridad, y no quiero que nadie elija mi voz por mí. No lo haré, respondió él, y había una sencillez honesta en sus ojos. Si decides irte, te llevo. Si decides quedarte, te listo un caballo. Lo que decidas. Quiero pensar. Dolores levantó el mentón. Quiero tiempo. Tómalo. Mateo se quedó donde estaba, sin acercarse. Estaré en el corral. Dolores apretó el mango de la campanilla y caminó hacia el lado norte de la casa. Se sentó junto al almendro, sobre la tierra tibia, y apoyó la espalda en el tronco. Los últimos rayos caían sobre el campo como una bendición silenciosa que no necesitaba palabras solemnes. Cerró los ojos. Volvió a escuchar, como en el vagón, aquella frase de las cartas que más había repetido para sí. Lo que eres no depende de cuántos te miren, sino de cómo te miras tú cuando te quedas sola. Cuando se hizo de noche, se encendieron luciérnagas cerca del arroyo. Dolores pensó en Julián y en su risa. Pensó en la estación, en la humillación, en la gente mirando, en la caja de la taza intacta. Pensó en el hombre del escalón, en su confesión sin adornos, en la forma en que había dicho «estuvo mal», sin buscar coartadas, y se preguntó si la timidez, la suya, no había sido también una coartada. Sirvió para esconderse de la crueldad, sí, pero también para esconderse del peligro hermoso de elegir. Al día siguiente, antes de que cantara el primer gallo bien despierto, Dolores fue a la cocina. Preparó café. Lo hizo como lo había visto 1000 veces en pensiones y vagones. Hervir agua, dejar caer el polvo, esperar, colar lentamente. Puso 2 tazas sobre la mesa. La suya, blanca como un hueso limpio. La de él, con un pequeño desgaste en el borde. Cuando Mateo entró, con tierra en las botas y el sombrero en la mano, se quedó detenido en el marco como quien ve un animal que no quiere espantar. «Huele bien», dijo. «No supe si te gusta fuerte o suave», contestó ella, y su voz ya tenía una altura que no pedía permiso. «Como venga, estará bien». Se sentaron, bebieron. Hubo un momento en que los dos levantaron la taza al mismo tiempo y la apoyaron con el mismo cuidado. Dolores dejó la campanilla en medio, como un objeto que ya no era símbolo de nada, solo metal. «Voy a quedarme una semana más», dijo ella. «Después, veremos». «De acuerdo. Pero no quiero que me hables como a una gallina asustada». Le brillaron los ojos con un humor nuevo. «Quiero que me hables como a una mujer que puede aprender lo que no sabe». «Haré eso». Mateo sonrió sin mostrar los dientes. «Y tú me hablarás como a un hombre que puede escuchar aunque no le guste lo que oye». «Haré eso». Así transcurrieron los días, con una delicadeza vigilante. Mateo le enseñó a enhebrar una rienda con la paciencia con que se pide perdón, dijo, y ella aprendió a encender el horno de barro sin chamuscarse los dedos. Por las tardes se sentaban en la galería, y Dolores leía en voz baja los recortes de periódico. Un barco que no llegó, una cosecha que sí, una boda en otra comarca. Algunas noches, sin llamarlo canción, tarareaba apenas, y la casa parecía tener paredes más anchas. Pero San Lucero no iba a dejar que todo ocurriera a las sombras. La lengua del pueblo, insaciable de giros, olió la historia como un zorro olfatea una gallina. Y cuando la historia se entera de sí misma,
Empieza a buscar su propio final. Una tarde, al volver del pueblo con harina y jabón, se cruzaron con Julián Mercado. Venía a caballo, erguido, con el pañuelo más rojo que el último día. Se detuvo a media calle, bloqueándoles el paso. Sonrió con una mueca. «Vine a ver si la mercancía defectuosa ya aprendió a hablar», dijo, y su voz iba enredada con el orgullo. Sus ojos, sin embargo, tenían una sombra que no era timidez, sino miedo a perder algo que ni sabía que quería. Dolores sintió el hervor del pasado subirse por los talones. Mateo aflojó la rienda, despacio. «No hables así», le dijo, tranquilo. «¿Y tú quién eres para decirme cómo hablo, Rivas?». Julián escupió al costado. «¿Mi secretario? Ah, no, perdón. Mi poeta». Un murmullo se extendió en el aire. Había gente cerca, fingiendo elegir herramientas en un puesto, acomodando zanahorias que ya estaban acomodadas. «Es cierto», dijo Mateo. «Escribí frases que no eran tuyas, y ya pedí perdón por eso. Pero de una cosa sí estoy seguro. No es mercancía, ni defectuosa. Es una mujer». Dolores entonces comprendió algo que no había querido mirar de frente. Había estado esperando ese cruce como quien espera a que el río traiga la cosa perdida. Había estado esperando su propia voz, pero también la respuesta del mundo. No bastaba con hablar. Alguien debía escuchar de un modo nuevo. Apretó el borde de su bolso. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «Mi nombre es Dolores», dijo, mirando a Julián a los ojos por primera vez. «No soy mercancía. Y si me rechazaste por tímida, ahora te rechazo yo por cruel». El murmullo cambió de color. Ya no era el ajá de la chismosa, sino el oh de quien ve algo que ya no podrá olvidar. Julián, que estaba preparado para la vergüenza de ella, no estaba listo para la suya. El caballo resopló. La mano del capataz se crispó en las riendas. Luego, por puro instinto de conservar lo que creía suyo, aunque nunca lo hubiera sido, soltó. «Te arrepentirás. La gente aquí no olvida». «La gente tampoco come palabras», contestó Mateo. «Y el maíz de mi rancho crece igual con el chisme que sin él». Julián sonrió de lado, como quien cree haber hallado una carta bajo la manga. «Hablando de tu rancho», dijo, «he oído decir que tus linderos no están claros, que una cerca se corre sola con el viento, y que hay ojos de la alcaldía que miran». Dejó la frase por la mitad a propósito, como quien pone una trampa y la tapa con hojas. «Cuida tu cerca, Rivas. El viento sopla fuerte, y cuando sopla, lo primero que se lleva son las cosas mal atadas». Se alejó al trote, satisfecho de su propio veneno. El polvo que levantó su caballo se metió en la garganta de los que miraban. Mateo no lo siguió con la vista, solo apretó la mandíbula. Dolores notó que la mano que llevaba la bolsa temblaba un poco. Quiso decir algo, aunque no supiera qué. «¿Qué quiso decir con lo de la cerca?», preguntó, y otra vez su voz no fue un susurro. «Que vendrá a moverla», dijo Mateo sin dramatismo, «o que convencerá a alguien de que está mal puesta. Es un viejo truco. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo». Mateo miró el horizonte con un cálculo que no era miedo, sino cuidado. «Y si lo intenta, tendremos que estar listos». Aquella noche, el viento no trajo fresco. Trajo un olor raro, como de madera reseca a punto de chasquear. Dolores durmió mal, con el cuerpo atento como un caballo en despoblado. A medianoche, un resplandor naranja, mínimo al principio, se pintó sobre la ventana que daba al norte. Ella se incorporó de golpe. «Mateo», susurró, y al instante después, más fuerte, «Mateo». Al salir a la galería, la vio. Una línea de fuego delgada, como una serpiente encendida, avanzaba por el lindero de atrás, justo donde la cerca encontraba el monte. No era un incendio grande todavía, pero estaba donde no debía, en una hora en que el fuego no se enciende solo. La brisa lo animaba con cariño pérfido. Mateo ya corría con una manta húmeda. Ella lo siguió con otra que había sumergido en la palangana de la cocina.
Quédate atrás, dijo él, pero era una orden que no sabía dar, más bien una súplica. No, respondió Dolores, limpia, firme. No soy una sombra. Y fue así como, frente a la línea de fuego pequeña y obstinada, una mujer que había sido rechazada por tímida alzó su manta empapada como quien blande un estandarte y lo plantó contra el borde luminoso del peligro. El agua chisporroteó. El humo le picó los ojos. Mateo pisoteó la brasa alta que se apartaba como lagarto herido. El fuego, sorprendido de no encontrar miedo, vaciló. No sabían, no podían saber, si el incendio era el capricho travieso del viento o la mano de alguien que jugaba a la amenaza. Lo que sí supieron, al cabo de un par de minutos que parecieron una hora, fue que juntos podían apagar una parte del mundo que quería encenderse de mala manera. Cuando volvieron a la galería, tosiendo, con el pelo húmedo pegado a la frente, Mateo miró a Dolores como si la viera por primera vez. No por su vestido azul pálido, ni por la cinta que aún sujetaba su cabello, sino por la manera en que su voz y su cuerpo habían elegido el mismo lugar donde estar. «Gracias», dijo él. «No me des las gracias por defender mi casa», contestó Dolores. «¿Tu casa?» Ella lo sostuvo con la mirada. «Dije, mi casa». «Sí». Hizo una pausa, breve, como para escuchar cómo sonaban sus propias palabras al aire. «Pero aún quiero pensar, no por miedo, por respeto a mí misma». «Entonces pensemos en voz alta», dijo Mateo, «y si el viento vuelve, lo esperaremos con agua preparada». El resplandor menguó al norte. El cielo recuperó su negrura tranquila, esa negrura que recuerda que no todas las cosas son urgentes. Dolores, con la campanilla otra vez en la mano, la dejó sobre el alféizar y sonrió sin darse cuenta. Al fin y al cabo, había aprendido a llamar sin metal. Al día siguiente, el rumor del pueblo se mezcló con el olor a quemado. Un fuego en lo de Rivas. Dicen que corrió por el lindero. Dicen que la muchacha plantó cara. Y alguien, quizá más observador que malintencionado, soltó una frase que, sin querer, iba a encender otra mecha. Si Julián dijo que la cerca se corría con el viento, ¿quién le contó que el viento iba a soplar anoche? La pregunta, como toda pregunta buena, no pedía respuesta inmediata. Pedía camino. Y allí, en esa encrucijada de voces, las del pueblo, las del campo, las de dos personas que empezaban a saber quiénes eran, el destino de Dolores y Mateo comenzó a tensarse como una cuerda que, si se afina bien, puede dar música o romperse. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio habitual del campo, tejido de gallos, mugidos y viento entre las ramas. Era un silencio expectante, como si la tierra misma aguardara a que alguien pronunciara la siguiente palabra. Dolores salió a la galería con el cabello aún húmedo de haberse lavado la cara, y vio a Mateo acomodando tablas junto al lindero norte. Sus manos firmes repasaban cada poste con un cuidado nuevo, como si la cerca no fuera de madera sino de cristal. «¿Dormiste algo?», preguntó él, sin apartar la vista de su labor. «Lo suficiente para saber que no quiero volver a ser callada», respondió Dolores, y en su voz había una determinación suave, pero firme. Mateo levantó la mirada. Le pareció verla más alta, como si la noche anterior hubiera crecido. «Entonces no lo seas», dijo. Dolores caminó hasta donde él estaba. Tomó uno de los clavos de la caja y se lo alcanzó. El gesto fue pequeño, pero en él había un pacto invisible. Ya no era huésped, ya no era sombra. Estaba clavando junto a él. El rumor del fuego se extendió en San Lucero como pólvora. Alguien prendió la cerca de Rivas. Dicen que fue cosa del viento. Dicen que Julián estuvo rondando. El pueblo, que nunca descansaba de juzgar, encontró carne nueva para masticar. Pero lo que nadie esperaba fue ver a Dolores caminar entre ellos con el mentón en alto, saludando con un hilo de voz que ya no temblaba. «Buenos días», decía,
y la gente, sorprendida, respondía sin burla. La transformación no fue un milagro de una noche, sino un proceso visible. Cada palabra que se atrevía a pronunciar era como una piedra en un puente que cruzaba de la timidez al coraje. Y mientras tanto, la amenaza de Julián crecía como nube oscura. Se decía que había hablado con el alguacil, que había ofrecido favores a cambio de mirar con lupa los linderos de Rivas. Se decía que buscaba una manera de arrebatarle la tierra, y con ella, la dignidad. Una tarde, Dolores se acercó a Mateo mientras él arreglaba la rueda del carro. «Si intenta quitártelo todo, ¿qué harás?», preguntó. «Lo defenderé», contestó él sencillo. «Con manos, con palabra, o con lo que haga falta. No quiero que te pierdas por mi culpa. No es por tu culpa». La miró a los ojos. «Este rancho ya estaba antes de que tú llegaras. Pero ahora», hizo una pausa, «ahora me importa más porque lo habitas tú». Dolores bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo por vergüenza, sino para ocultar la emoción que le encendía las mejillas. El enfrentamiento final no tardó. Una mañana, al despuntar el sol, Julián apareció con 2 hombres y 1 metro de medir. Sus caballos relinchaban inquietos, como si percibieran la tensión. Los vecinos, atraídos por el espectáculo, se reunieron en la distancia, deseosos de presenciar el desenlace. «Vengo a poner las cosas en orden», anunció Julián, bajando del caballo con exagerada autoridad. «Esta cerca no está donde debe. La tierra me pertenece a mí». Mateo se cruzó de brazos. Dolores, a un paso detrás, sostuvo la mirada de los curiosos. Su corazón latía fuerte, pero ya no con miedo, con fuego. «Tu palabra no basta», dijo Mateo. «Muéstrame papeles». «Los papeles pueden arreglarse», replicó Julián con una sonrisa torcida. «Lo que no puede arreglarse es la voz del pueblo cuando dice que la cerca está corrida». Entonces sucedió lo inesperado. Dolores dio un paso al frente. Su voz, clara, resonó en medio del polvo. La voz del pueblo también puede cambiar cuando alguien se atreve a decir la verdad. El murmullo creció. Todos la miraron. Dolores respiró hondo y siguió. «Todos saben que Julián me rechazó en la estación. Todos saben que lo hizo por crueldad, no porque yo no pudiera hablar. Yo era tímida, sí, pero no muda. Hoy lo digo aquí. Fui engañada con cartas que no eran suyas, y aún así me bajé de ese tren con la esperanza de un hogar. Y fue Mateo, no él, quien me dio un techo, una mesa y un nombre que respetar». La multitud enmudeció. Julián, desconcertado, buscó refugio en la burla. «¿Y esperas que crean a una mujer que ni siquiera pudo decir mi nombre?». Dolores apretó los puños. Dio un paso más y lo miró con una fuerza que nadie le conocía. «Hoy lo digo sin temblar, Julián Mercado. Tú eres quien miente, y yo no necesito ser tuya para tener voz». El silencio que siguió fue un juicio sin tribunal. Los vecinos, que siempre habían mirado con morbo, ahora asentían. La autoridad de Julián se desmoronaba no por los clavos de la cerca, sino por las palabras de quien había sido llamada sombra. Furioso, Julián montó a caballo. «Esto no termina aquí», gruñó, y se alejó con sus hombres, tragado por una nube de polvo. Mateo miró a Dolores. No dijo nada. No necesitaba. En ese momento comprendió que no era él quien le había quitado la timidez. Había sido ella quien decidió arrancársela de encima, y él solo había estado allí para sostener el peso cuando se volvió insoportable. Los días siguientes, el pueblo empezó a hablar distinto. Dolores no es tímida. Dolores habló frente a todos. Esa muchacha tiene más coraje que muchos hombres. Y ella, que antes apenas podía pronunciar sí o no, ahora enseñaba a los niños de los vecinos a leer con los recortes de periódico, y hasta se permitía reír en voz alta cuando las gallinas corrían en desbandada. Una tarde, Mateo puso sobre la mesa la caja de la campanilla. Dolores la miró, sonrió y negó con la cabeza.
Ya no la necesito, dijo. Si quiero llamarte, usaré mi voz. Mateo la observó en silencio. Luego, con una ternura que no necesitó adornos, respondió: y yo la escucharé siempre. El rancho siguió en pie. La cerca, reforzada con manos y palabras, resistió el viento. Julián, derrotado en su orgullo, fue poco a poco perdiendo el respeto del pueblo, no por un pleito de tierras, sino porque una mujer que había llegado como sombra demostró que podía iluminar con solo hablar. Dolores ya no era la prometida rechazada en una estación. Era la mujer que eligió quedarse, no por caridad ni compasión, sino porque había encontrado en su propia voz el hogar que buscaba. Y junto a ella, un hombre aprendió que a veces el mayor coraje no está en levantar armas, sino en esperar a que otro encuentre el valor de pronunciar su nombre. El atardecer, meses después, los encontró en la galería. Ella leía en voz alta un artículo viejo sobre barcos que zarpaban a tierras lejanas. Él la escuchaba, con la vista en el horizonte. Y cuando ella levantó los ojos del papel y lo miró, ya no hubo más dudas. Lo que había comenzado como una promesa rota en una carta se había convertido en una promesa viva, tejida con palabras, con fuego vencido y con un amor que no necesitaba más testigos que ellos dos. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.